Hola, Dios te bendiga. Estamos aquí en nuestra serie, Mi Devocional en Casa. Y el tema de hoy es cuando Dios guarda silencio. Y te voy a leer aquí en el Salmo 22, versículo 1 y 2, que dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Este salmo es del rey David y nos habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios nos narran de la crucifixión de Jesucristo, pero este salmo nos dice los sentimientos, lo que sintió nuestro Señor Jesucristo cuando estaba allí en la cruz del Calvario, cuando sintió que no había respuesta de parte de Dios, cuando Él clamó a Dios y pudo sentir el silencio de Dios. Yo sé que muchos de nosotros hemos sentido el silencio de Dios. Hemos sentido cuando clamamos a Dios y no hay respuesta. Y sientes una desesperación y sientes una agonía al que tú estés en angustia y que Dios no te responda. Pero déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo pasó por lo mismo que tú tal vez estés pasando en estos momentos o que hayas pasado, en que clamas a Dios de día y no encuentras respuesta, y clamas de noche y no hay descanso porque no oyes la respuesta que venga de parte de Dios. Y dice aquí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O en otras palabras, Dios mío, ¿por qué ahora que te necesito y que necesito escucharte, no me hablas? El silencio de Dios a veces puede ser algo tremendo, puede ser algo desesperante, porque dice el versículo 2: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Creo que Jesucristo te conoce, porque Él pasó por lo mismo que tú y yo tal vez pasamos algún día o que estás pasando. Cuando sientes el silencio de Dios, cuando anhelas y deseas una respuesta y no viene de parte de Dios, o no la sientes que Dios te responda, y estás en la noche ahí clamando y no hay respuesta. Es una angustia tremenda, pero déjame decirte nuevamente que Jesucristo te entiende. Porque Él pasó por la misma situación en donde se sintió que Dios lo había abandonado, donde sintió que Dios lo había desamparado y que lo había dejado en esa agonía en la cual Él estaba pasando en la cruz del Calvario. Pero ¿te has preguntado por qué Dios guarda silencio? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios guarda silencio? ¿O simplemente te levantas y vas a hacer tú las cosas cuando no ves la respuesta de Dios? ¿O simplemente no le tomas importancia y haces tú las cosas a tu manera? Porque no supiste esperar la respuesta de Dios. Te voy a hablar de un hombre que tardó 20 años el silencio de Dios. Fíjate nada más, 20 años en silencio, Dios. Y nosotros tal vez con unos cuantos minutos o días nos desesperamos porque Dios no nos responde. Te voy a invitar a que veamos la historia ahí, una historia en la Biblia, de un hombre que clamó a Dios y que tal vez podemos decir como dijo el salmista: clamó de día y clamó de noche y Dios no le respondió. Este hombre es Jacob. Y te voy a invitar ahí a que tú veas en tu Biblia, ahí en Génesis 37, del 1 al 3, donde dice que Jacob vivía ahí en la ciudad de su padre Abraham. Y dice que esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentando las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su papá o de su padre. Y José le informaba la mala fama de sus hermanos a su papá. Y dice esta porción que te estoy leyendo, que Israel o Jacob amaba más a José que a sus hermanos porque le había tenido en su vejez. Tanto así que dice que le hizo una túnica de colores y se la puso, porque era un hijo nacido en su vejez. Pero eso no le pareció a sus hermanos. No lo miraron con buenos ojos lo que su padre hizo con este joven, sino que dice que empezaron ahí a planear de qué manera hacerle daño a este joven
que amaba a su padre. De 17 años era José, cuando estos jóvenes empezaron a buscar la manera de hacerle daño a este joven, simplemente porque su padre lo amaba. Y llegaron a la conclusión de vendérselo a unos mercaderes que pasaban por ahí. Te estoy hablando de Génesis 37. Vieron a unos mercaderes medianitas pasar por ahí, y uno de ellos dijeron: mira, no lo matemos, mejor vendámoslos. Y se lo vendieron a estos hombres por 20 monedas de plata. Y estos hombres se llevaron a José a Egipto. Y entonces buscaron de la manera de cómo le iban a dar esa noticia a su padre. Así que dice ahí en el 37, del 31 al 35, dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, ¿reconoces ahora si es la túnica de tu hijo o no? Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se lamentaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Qué lamentable noticia para este varón, de escuchar que su hijo amado había sido devorado por unas bestias, había sido muerto, y dijo: le voy a llorar y me voy a ir al Seol con esta angustia. Y sus hijos le vieron ahí, le quisieron consolar, pero nomás, ¿cómo te diré? Le quisieron consolar, pues diciéndole: pobrecito, ay, mira, no te preocupes, esto va a pasar. Porque si de verdad le hubieran querido consolar, le hubieran dicho la verdad. Pero dejaron a este padre en su angustia. Imagínatelo, 20 años llorándole a su hijo, 20 años en cilicio. Y qué tremendo es que ni Dios le reveló lo que había pasado con su hijo. ¿Te puedes imaginar la angustia de este hombre? ¿Te puedes imaginar preguntarle a Dios: Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche no hallo descanso? Porque él amaba a su hijo. Pero dice la Biblia que Dios guardó silencio. ¿Te has preguntado por qué Dios guarda silencio? Déjame decirte que cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando en tu oración. Está trabajando en lo que tú le pediste, y así sea la angustia, la desesperación. Yo te invito a que esperes en Él, como dice en el Salmo 37, que aquel que clama a Dios, dice: guarde silencio y espere en Él. Que esperes a Dios y que no te desesperes, aunque Él tardara en su respuesta. Cree que Él te va a responder. Dice su palabra que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y si tú has orado a Dios y no te ha respondido, confía en que Él te va a responder. Que Él está trabajando en esa petición o en esa oración que tú le has hecho, porque Él te entiende. Él pasó por la misma situación. Jesucristo pasó por esa situación del silencio de Dios. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Y ni Dios le consoló diciéndole la verdad a este varón. Así que dice su palabra que pasaron 20 años de aquella triste noticia que le dieron a este hombre. Tal vez sus hijos le miraban llorar todos los días. Pero qué tremendo que Dios no les permitió que le dijeran la verdad. Tal vez si le decían la verdad, se hubieran estropeado los planes que Dios tenía para José. El propósito que Dios tenía para José. Tú debes de entender que todos nacimos con un propósito y que Dios tiene buenos planes para todos nosotros, y que si Dios guarda silencio es porque está haciendo algo especial con tu oración. Porque cuando Dios ya tiene todo el plan hecho, te contesta de inmediato. Pero Dios es paciente y Dios sabe esperar.
Y este hombre esperó, y dice la Biblia que llegó el tiempo en donde llegó el hambre allí a donde ellos se encontraban, y dice que este hombre mandó a sus hijos a Egipto a que compraran alimento porque había escaseado ahí donde ellos vivían. Y ahí encontraron a su hermano José. Te estoy contando la historia muy rapidito, pero tú la puedes leer ahí en tu Biblia. Dice que se encontraron a José ahí en el capítulo 45, versículos del 4 al 5. Dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os contristáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. No se pongan tristes por lo que hicieron. Dice la Biblia ya en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que somos llamados con un propósito. Y José era llamado con un propósito de Dios. Y por eso Dios permitió que estos hombres guardaran silencio y que no le dijeran a su padre que él estaba vivo. Y aún Dios guardó silencio durante 20 años, duró la angustia de Jacob. Pero lo vemos aquí, le dice: no se pongan tristes, porque lo que ustedes hicieron era para bien, porque ahora les voy a perseverar la vida, ahora yo les voy a dar el alimento y les voy a dar lo mejor de la tierra. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cuando Dios tiene tu respuesta, pero la trabaja bien. Yo te invito a que no te desesperes cuando tú clamas a Dios. No importa el tiempo que Dios tarde, Dios siempre va a tener un plan especial para ti. Si sabes esperar en Él, si sabes confiar en Él. Dice Génesis 45:9: daros prisa, ir a mi padre y decirle así: dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Qué bonito que mandó a sus hermanos y le dijo: vayan y díganle a mi padre que yo estoy vivo y que venga conmigo. Así que aquellos hijos de Jacob se fueron con aquellos carros del faraón que los mandó José, y cuando llegaron le dijeron a su padre: tu hijo vive y lo encontramos en Egipto. Y dice la Biblia que el espíritu de Jacob revivió al escuchar aquella noticia, aunque no le creían, porque no les creyó, dice la Biblia, pero su espíritu revivió al escuchar el nombre de José. Qué bonita noticia después de 20 años. Escuchar la respuesta de aquella angustia, de aquel cilicio con el que vivía este hombre, porque dijo que así iba a morir con esa angustia. Y dice ahí en Génesis 46, versículo 4: yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver de la mano de José, y José cerrará tus ojos. Jacob va y hace un altar a Dios para darle gracias por haberle traído noticias de José. Y mire hasta cuándo Dios le responde allí, dice, y le dice Dios: yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Se fija que ahí Dios le está confirmando y le está diciendo que su hijo está vivo, porque le dice: José cerrará tus ojos y yo voy a ir contigo a Egipto. Qué tremendo es no tener respuesta de Dios en los momentos de aflicción, de desesperación. Pero mira, cuando este hombre va y le da gracias a Dios por haber tenido noticias de su hijo, Dios le responde y le dice: José va a cerrar tus ojos. Y dice ahí en Génesis 50, versículo 20, les dijo José: cuando tú piensas que todo va mal, cuando tú piensas que lo que está pasando a tu vida es para mal o es para destruirte o para hacerte un daño, cree que no es así. Cree que si sabes esperar en Dios y que si sabes confiar en Dios, Dios nunca va a tardar. Dios tiene el control de todo. Y Dios sabe cuando tú necesitas la respuesta.
¿Por qué Dios no le dijo a este hombre inmediatamente que estaba vivo? Porque tal vez iba a interrumpir los planes que Dios tenía para José, planes que iban a ser de bendición para toda su familia, aún para esos hermanos que le habían vendido. Dios tenía buenos planes. Así que cuando van y se encuentran con José, les dice que ya muere Jacob. Y dice a sus hermanos, ahora sí José va a agarrar represalias contra nosotros porque le vendimos, vamos a pedirle perdón. Y le piden perdón y le dicen, nuestro padre dijo que nos perdonaras. Y mira la respuesta de José, qué bonita respuesta. Y espero que esta respuesta te sirva a ti, porque le dice ahí en Génesis 50, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en la vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron en hacer mal conmigo, pero Dios lo cambió para bien. Esas cosas malas que tú piensas que llegaron a tu vida y que son malas para tu vida, confía y cree que Dios las va a cambiar para bien. Ten confianza en ese Dios en el cual tú clamas. Ten confianza en ese Dios en el cual tú oras. Y cree que tarde o temprano la respuesta va a llegar a tu vida. Y que eso malo que tú crees que te va a destruir, antes al contrario, te va a hacer más fuerte. Y te va a servir, dice, como dice aquí, para darle vida a muchos. Porque tu testimonio y tu confianza le va a dar vida a muchos que están cerca de ti. Espero y esta palabra sea de bendición para tu vida. Y que tú recuerdes que cuando tú clamas a Dios y sientas que no te responde, confía en que tarde o temprano Él te va a dar la respuesta, porque Él tiene el control del tiempo y sabe el momento preciso en el que tú necesitas esa respuesta. Que Dios te bendiga en esta hora. Si quieres seguir escuchando más predicaciones y más devocionales, suscríbete a nuestras redes sociales.